¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Marian Rojas Estapé, parte 8. Capacidad de atención, el sistema reticular activador ascendente, SRAA. El verdadero acto del descubrimiento no consiste en salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Marcel Proust. El sistema reticular activador ascendente es un nombre feo, pero un lugar del cerebro francamente interesante e inspirador. Ese día mi vida cambió. Somal Imam. Había terminado la carrera de medicina, me examiné del MIR para poder elegir la especialidad. Días antes de acudir al Ministerio de Sanidad para optar a la plaza de psiquiatría en Madrid, hablé con una buena amiga de la carrera. Me propuso un plan descabellado, pero apasionante. Perder la plaza. Podría volver a hacer el examen un año después y marcharme a Camboya a trabajar en una ONG en la que ella colaboraba desde hacía tiempo con su familia. Me entusiasmó la idea. Minutos antes de que mi número saliera en la pantalla del ministerio, me levanté y me marché. Llamé a mis padres, que estupefactos no daban crédito a la decisión. Los siguientes días me dediqué a planear mi viaje. No conocía a fondo la historia ni la forma de vida de los camboyanos. Acudí a una librería de la calle Serrano en Madrid, que tiene libros de viajes, y compré varios sobre la cultura budista, la historia de Camboya y las tradiciones del sudeste asiático. De golpe, un libro llamó mi atención: El silencio de la inocencia, de Somal Imam. Visualicé por encima el resumen de su vida. Había sido vendida a una red de prostitución y burdeles en Camboya y había pasado más de 10 años trabajando hasta que se enamoró de un cliente y pudo dejarlo. Fundó una de las principales ONGs del mundo en materia de tráfico de personas y lucha contra el abuso sexual y la prostitución. La dedicatoria está dirigida a la reina Doña Sofía, la reina Sofía, para su atención constante hacia los demás. Fue ella quien me dio la fuerza para proseguir mi combate. Compré el libro, que refleja violaciones y agresiones en un mundo de vacío moral. Han sido las páginas más duras que he leído en mi vida. Nació en mí un gran interés en conocer a esa luchadora superviviente. Percibía a través de las páginas del libro que en ese somalí no había logrado superar algunos de sus traumas y heridas de su pasado. Cuando liberaba a alguna niña, su manera de expresarlo desvelaba un dolor que todavía no estaba sanado. Intenté localizarla, busqué en internet, su web, fundación, escribí varios correos electrónicos, nunca recibí respuesta. Supe que había estado de viaje por varios países de Europa y Estados Unidos denunciando esa lacra. Tomé la decisión de ayudarle, para lo cual necesitaba encontrarme con ella. Pondría todos los medios posibles para topármela en algún momento. El primer paso era obvio: había que volar a Camboya. El recorrido planeado era Madrid, Londres, Bangkok, Phnom Penh. Llegando a Londres, una tormenta retrasó el aterrizaje 2 horas, por lo que perdí mi vuelo a Tailandia. Pasé la noche en un hotel del aeropuerto y a la mañana siguiente me reubicaron en un vuelo de otra compañía. En la puerta de embarque me avisaron de que mi equipaje se había perdido en el aeropuerto. Me plantearon esperar a que apareciera o hacer la reclamación en un lugar de destino. Me subí al avión, estaba decidida a ayudar a Camboya y la pérdida de unas maletas no lo iba a impedir. Aterricé en Bangkok. Tras 6 horas de espera, pude tomar un vuelo a Phnom Penh. Una vez allí, acudí apresurada a reclamar mis maletas y a mi lado, una señora camboyana reclamaba las suyas. La miré fijamente. Se parecía a Somali, la del libro, pero yo nunca había visto una cara camboyana. Por si acaso saqué el libro y lo puse encima del mostrador. «Usted tiene mi libro», me dijo en inglés. No podía creerlo, era ella. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¡Qué suerte!», le dije de forma apresurada y nerviosa. No había dormido bien, las emociones se agolpaban. Que venía a Camboya a buscarla, que tenía una idea para ayudarla con su proyecto con las niñas y no se fió. Miró a su alrededor, llevaba un tipo que actuaba al protector a guardaespaldas. Era un instante emocionante de mi vida e iba a perderlo. «Usted quiere mucho a alguien», añadí. «¿A quién?», me preguntó. «A la reina Sofía», contesté, y me miró con detenimiento. «¿La conoces?». «Todos la conocemos». Finalmente me sonrió amablemente y dijo: «Este es mi teléfono, llámame mañana». Tras ese encuentro providencial, conocí en ella a una auténtica luchadora volcada en ayudar a otras mujeres en su lugar
de su mano, me adentré en el mundo de la prostitución y de los burdeles, realizando prevención del VIH y enfermedades de transmisión sexual, terapias con niñas y jóvenes violadas y abusadas, e incluso conocí a una persona en la Reina Sofía y coincidí con ella en varias ocasiones, ya que estaba interesada en colaborar con Somalia. Entré en contacto con un mundo terrible, lleno de dolor y sufrimiento físico y sobre todo psicológico. Atendía a mujeres con auténticos traumas, pero recibía a cambio la satisfacción de poder ayudar, de ser útil en medio de ese inframundo, de prestar ayuda profesional y personal a la gente que no tiene nada. Una experiencia así enriquece más a quien da que a quien recibe, pues ayuda a agradecer y a valorar más lo que se tiene y a no dejar nunca de lado a los que sufren. Y todo por un encuentro casual en un aeropuerto reclamando unas maletas perdidas. Fue suerte. Gracias a ese instante mi vida cambió. Qué bien me vino perder el vuelo y las maletas. SRAA, Sistema Reticular Activador Ascendente. Cada instante nuestra mente capta varios millones de bits de información, pero únicamente presta atención a aquello que nos interesa o que forma parte de nuestras ilusiones o sueños. Como estamos expuestos a multitud de estímulos, el sistema reticular activador ascendente es el encargado de filtrar y priorizar de entre toda esa información aquello que tiene interés para nuestros objetivos, preocupaciones e incluso nuestra supervivencia. Si tuviéramos un cerebro que asimilara y tratara todos los estímulos, acabaríamos agotados. Cuando una mujer está embarazada y pasea por la calle, puede pensar, ¿qué cantidad de carritos de bebé hay en mi barrio? En realidad no hay un boom de natalidad, lo que ocurre es que su cerebro está más sensible a ese dato. Si algo nos interesa, el cerebro hace lo posible por localizarlo entre todos los inputs que recibe. Cuando buscamos pisos que se alquilan, de golpe nuestro cerebro ve carteles por doquier. Si estamos interesados en un modelo de coche, de pronto nos lo topamos en todos los semáforos. Probablemente muchos de esos carteles o coches estaban ahí desde hace tiempo, pero no tenías la intención o capacidad de verlos, tu cabeza estaba en otros menesteres. Si ansías algo por fuera, serás capaz de visualizarlo. Ello no significa que por el mero hecho de desear algo vaya a ocurrir al día siguiente. De lo que se trata es de darle al cerebro objetivos e ilusiones para estar abiertos a ellos, si pasan a nuestro lado. El problema es que mucha gente desconoce lo que ansía, incluso simplemente se deja llevar. A la mayor parte de las personas que no les suceden cosas interesantes en su vida es por una razón muy sencilla. No saben qué quieren que les suceda. Sueña en grande, actúa en pequeño. Usa de forma sana tu imaginación. Si deseas algo con cierto realismo, de verdad, y lo imaginas con fuerza, puedes conseguirlo. Deja tu corazón volar, haz un plan de acción y ejecútalo. El plan es fundamental. Sin plan ni objetivos a corto plazo, las cosas buenas no se logran. No pasa nada por hacer castillos en el aire, siempre y cuando seas capaz de construir cimientos bajo ellos. Usa tu imaginación, sueña. Neurobiológicamente suceden cosas impresionantes en el cerebro cuando imaginas algo con fuerza y con ilusión. Tu cerebro experimenta un cambio, ya que induces un estado emocional que tiene la capacidad de modificar el normal proceder de tus neuronas. Uno atrae lo que le va sucediendo en la vida. Enfócate en lo que deseas de verdad. Usa tu pasión para ilusionarte en un proyecto grande o pequeño, pero que despierte lo más profundo de tu ser y comenzarás a sentir que algo sucede en tu interior. Ganas en seguridad, en confianza, en alegría y algo más sorprendente aún. Tu cerebro cambia. Estados de ilusión mantenidos a lo largo de unos días activan un proceso de neurogénesis. Células madres acuden al hipocampo, zona de memoria de aprendizaje, y se transforma en neuronas. Conocemos pocas maneras de generar nuevas células neuronales. La pasión y la ilusión son una de ellas. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Santiago Ramón y Cajal. Tu mente y tu cuerpo se transforman cuando perciben que algo bueno puede acontecer. No se trata de obsesionarte con lograr un objetivo exacto. La vida no siempre te lleva por donde tú quieres, sino en conseguir un estado mental que te dirija a sacar TMB, tu mejor versión. Recuerda que obcecarte con una meta puede conllevar el efecto contrario, es decir, no visualizar alternativas interesantes que surgen en tu vida porque únicamente estás enfocado en lograr algo muy específico y concreto. A veces hay que tomar distancia, obtener una visión más global y quizá apuntar hacia una meta distinta. En la vida recibimos constantemente señales, cada uno puede denominarlas como más le convenga,
para encontrar un camino adecuado y poder entonces desarrollar nuestra mejor versión. Consejos para potenciar tu SRAA. Cada mañana cuando te levantes, en la cama o después, durante el café, busca un objetivo para ese día. Puede ser desde algo insignificante, hablar con alguien, mantener una conversación o una llamada, o un desafío más importante que te ilusione, lo que pondrá a tu cerebro en estado emocional óptimo. Imagínate consiguiendo ese desafío, con ilusión, paz y confianza. Siéntelo, gózalo y disfrútalo. Unos instantes, únicamente. Cuidado, que la imaginación no te juegue una mala pasada perdiendo el tiempo en las nubes. Piensa un primer paso para acercarte a ello. Haz un plan breve. Ánimo, estás cerca de conseguirlo. Has activado tu SRAA para que sea más sencillo lograrlo. Es fundamental abrir la mente. Si no activamos nuestra atención y el SDAA, no veremos la posibilidad que se despliegue. Si en cambio vamos con actitud receptiva, optimista y con fe, seremos capaces de entender lo que nos sucede para darle un significado a nuestras experiencias. Tenemos un problema y es que en este mundo ya no prestamos atención a lo que nos sucede y no nos proponemos ni nos sorprendemos por nada. La sociedad de hoy precisa volver a mirar la realidad con detenimiento y curiosidad. Si observas cualquier cosa con atención, al poco rato se convierte en algo interesante. Esto requiere pararse y ser capaces de escuchar en silencio. El silencio no es la ausencia de sonido, es la capacidad de mirar hacia adentro con paz, rompiendo con el barullo exterior. Trata de ir por la calle con un niño y te das cuenta de todo lo que activa su atención. Desde mi casa a la guardería de mi hijo pequeño hay menos de 500 metros. Cuando lo llevo tardo casi media hora y vuelvo en menos de 5 minutos. La razón: existen múltiples distractores que atraen su atención. Coches de policía, camiones de la basura, gente en moto, aviones, luces de colores, escaparates, música a todo volumen que sale de un automóvil, personas desconocidas con las que se cruza y a la vez saluda. Aprende a volver a mirar la realidad. Saber mirar es saber amar. Enrique Rojas. Observa y deleítate con la realidad que te rodea. Verás cómo esta siempre es atractiva, de una u otra forma. Mirar con atención devuelve el interés y la fascinación ante la vida. Debemos aprender a mirar la realidad con ojos nuevos, con ternura, sin dureza. ¿Qué hace falta para eso? Detenimiento y asombro. Te lo recomiendo. Vuelve a mirar tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu casa, con asombro. Quizá te atrape algún detalle al que sin querer te has habituado, o puede que redescubras cosas positivas que hayas pasado por alto. Eso es especialmente importante en las relaciones. Mira a tu marido o mujer como si fuese la primera vez. Fíjate en su fisionomía, en su lenguaje corporal, profundiza en su mirada, en la forma que tiene de tratar a los demás y a ti mismo. No te acostumbres nunca a la persona de la que te enamoraste. Que no te venza la rutina, exige atención. Si miras la realidad con indiferencia o hastío, dando todo por sentado, sin detenerte en los matices, lo más probable es que te atasques siempre en lo mismo, que te quejes y te quedes constantemente con lo negativo, lo difícil, lo que no tiene solución sencilla. El caso de Emilia. Emilia es una mujer divorciada desde hace 8 años. Llevaba 20 con su marido, Juan, un tipo del que estaba muy enamorada. Tenía 3 hijos adolescentes de 19, 17 y 16 años. La relación iba bien, se respetaban y querían con los altibajos propios de cualquier matrimonio, pero globalmente era una pareja estable. Juan, por temas de trabajo, comenzó a viajar mucho por Estados Unidos. Pasaba largas temporadas en Nueva York, Miami, Los Ángeles. Emilia lo acusaba porque se había acostumbrado a tener una pareja sólida y notaba que el trato se estaba enfriando. Efectivamente, un día Juan sentó a Emilia a la vuelta de un viaje y le dijo que se había enamorado de otra persona. Emilia intentó disuadirle, convencerle, lo llevó a varios terapeutas, pero Juan ya tenía la decisión tomada. La otra chica era joven, 27 años, y esperaban un hijo juntos. Emilia se dio cuenta de que, aun queriéndolo, le sería imposible perdonarle. Los primeros 4 años fueron un infierno para ella. Sufría, lloraba y pasó por una depresión severa. Tras seguir un tratamiento farmacológico, mejoró y le fue retirada progresivamente la medicación. Cuando acude a mi consulta, como decía, han pasado 8 años desde la separación, viene acompañada de su hija mayor de 27 años, residente de medicina en un hospital de Madrid. Me comenta que su madre no ha vuelto a ser la que era y que, a pesar de los años, no ha recuperado la ilusión por nada. Me explica que siempre tiene un comentario negativo para todo el mundo,
juzga a todos con dureza y su mirada hacia el exterior es de desprecio. Niega estar triste o deprimida y únicamente habla para criticar o juzgar a otros. Se fija en los detalles más tímidos y todo es mejorable en su entorno. Va a ser abuela en pocos meses y sus hijos están preocupados por su actitud. Cuando hablo con Emilia me encuentro con una mujer enfadada de la vida. Desde el primer instante se queja del clima, del tráfico en Madrid y de que sus hijos son muy demandantes. Durante la hora que dura la entrevista, no consigo que me hable bien de nada ni de nadie. Le pregunto por su casa, en la playa. La hija me cuenta que es un lugar precioso y muy agradable y me comenta que se acumula mucho polvo durante el año y que ya no disfruta yendo en verano. Al preguntar por su hija, la que va a ser madre, me dice que no cuente conmigo para ayudarle cuando nazca. Yo ya le dije que era muy joven para tener hijos ahora. La hija que la acompaña a la consulta me confirma que estuvo deprimida de verdad. Lloraba a todas horas, se pasaba días en la cama, pero que lo que ahora prima en su conducta son las quejas constantes. Le explico a Emilia la importancia de volver a mirar su realidad con otros ojos. Me contempla sorprendida, afirma sin titubear, soy completamente objetiva. Le insisto en que la felicidad depende de la interpretación que uno hace de su realidad. Le hago su cuadro de personalidad, de felicidad y creencias y le explico que se ha asentado en un rol donde la crítica y el juicio reinan por doquier. Es incapaz de visualizar las cosas buenas o mirar su entorno con asombro, compasión y delicadeza. Comenzamos una terapia que duró 10 meses. Le ayudé a superar las heridas del pasado, a no odiar tanto el presente y a ser capaz de ilusionarse con el futuro. No fue fácil, pero hoy es consciente de que su problema radicaba en cómo interpretaba su realidad. Su capacidad de atención, como ella misma definía, estaba infectada. El optimista te mira a los ojos, habla de corazón a corazón. El pesimista mira al suelo, encoge los hombros y se olvida de comunicar con el corazón. Fija tu atención, busca concentrarte. El filósofo español por antonomasia José Ortega y Gasset poseía una de las mentes pensantes más importantes de los últimos tiempos. El autor de Yo soy yo y mi circunstancia tenía serios problemas para concentrarse debido a la cantidad de ideas que se agolpaban en su cabeza. Para alcanzar el estado mental que requería para sus escritos, precisaba el ensimismamiento, mediante el cual se abstraía del mundo exterior. Paseaba por su inmenso pasillo vacío, casi a oscuras, cuando lograba poner en orden sus pensamientos, se sentaba en su escritorio a plasmar sus ideas con una tela negra en la pared a la altura de sus ojos, así mantenía inspirado, como la situación del pasillo. ¿Qué técnica empleas cuando precisas concentrarte de verdad? Sube la mirada, suelta el móvil de tus manos, contempla con ojos nuevos y con tu corazón esperanzado de que algo te puede asombrar. Neuroplasticidad y atención. La neuroplasticidad se encarga de recablear las conexiones neuronales desde el establecimiento de nuevas conexiones entre las células y los fenómenos de adaptación del cerebro a los cambios, circunstancias y desafíos. Diversos factores como el estrés, las enfermedades, la genética, las infecciones, los traumas o los accidentes influyen de forma negativa en dicha capacidad. Cuando activas tu SRAA, algunas neuronas se conectan y facilitan que ante la multitud de estímulos seas capaz de captar lo más importante y necesario. Esculpimos en tiempo real el cerebro según a qué atendemos y prestamos atención. Las neuronas trabajan en nuestra mente según cómo está enfocada la atención. Cuando no eres capaz de controlar el foco de tu atención, cuando no puedes concentrarte de forma adecuada, la eficiencia de tu proceso de toma de decisiones se ve gravemente afectada. La buena noticia es que podemos desmontar los automatismos mentales que nos distorsionan para redirigir la atención hacia lo que realmente queremos. La atención es un acto de voluntad y por tanto puede ser adiestrada. Para dominar la voluntad hace falta ser maestros de nuestra atención. Ahora comienza a entrenar tu atención, intenta fijarte en cosas positivas de tu entorno. Saborear el momento presente, digo, saborear, porque a veces nos acostumbramos a las sensaciones provenientes de los sentidos y no les prestamos atención. Si comes una naranja, un plátano o un trozo de jamón, disfrútalo. Esfuérzate en sentir su olor, su textura, su sabor. En un parque atrévete a cerrar los ojos y a enfocarte en tus sentidos del oído y del olfato. Con la música, que no solo sea para distraerte, la oigas, escúchala. Decidir, tomar las riendas de tu vida, observar algo valioso, objetivamente bueno de tu entorno y durante un minuto repite cosas positivas sobre ello. Te sorprenderás. Prueba a hacerlo con personas, con sucesos, con circunstancias.
Hay mucho bueno en que no percibes porque tienes bloqueada esa zona de tu mente. No olvides que la mente y el cuerpo están profundamente unidos. La medicación ayuda, pero nunca es la única solución a tus problemas. Te empuja a mejorar, pero precisas trabajar tu mente para no recaer. Las emociones y su repercusión en la salud. ¿Qué son las emociones? Son estados afectivos de más o menos intensidad, la respuesta que ofrece el cuerpo a las circunstancias de la vida, a los eventos de nuestro día a día, a nuestra subjetividad, que muestran la manera de ser y expresan la forma en que nos sentimos. Unos mismos hechos pueden originar diferentes emociones, las cuales dan color y sabor a los acontecimientos de nuestra vida. Pero las emociones también están relacionadas con la salud física y mental. Por ejemplo, si digo me siento bien, experimento bienestar y paz. Si afirmo me siento sano, mejoro mi salud. Y si por el contrario manifiesto me siento solo, experimento soledad. La psicología positiva. El término psicología positiva fue acuñado por el psicólogo estadounidense Martin Seligman en 1998. Existen dos formas de responder ante los eventos. Son las emociones positivas o negativas. Según la que domine y mande, nos sentiremos de una u otra manera. Entremos más en profundidad. Las más estudiadas a lo largo de la historia han sido las emociones negativas: el dolor, la angustia, la ansiedad, la rabia, la soledad. En los últimos años, desde la ciencia, cada vez se indaga más sobre las emociones positivas, especialmente tras la relativamente reciente aparición de la psicología positiva. Otro científico interesante es Richard G. Davidson, doctor en neuropsicología y fundador del presidente del Centro de Investigación de Mentes Saludables en la Universidad de Wisconsin-Madison. Allí investiga emociones, conductas, cualidades positivas del ser humano como la amabilidad, el afecto, la compasión y el amor. Todo ello comenzó tras conocer a Dalai Lama en el año de 1992, quien le hizo una pregunta: ¿no os habéis planteado nunca indagar en vuestros estudios sobre la mente en la amabilidad, la ternura o la compasión? Desde entonces, indaga sobre emociones positivas en el ser humano. Su lema es: la base de un cerebro sano es la bondad. Un estudio con participantes sorprendentes. Los doctores David Snowdon y Deborah D. Dainer llevaron a cabo un estudio con 180 monjas católicas en Estados Unidos que habían escrito notas autobiográficas a una edad media de 22 años. Dichas monjas fueron analizadas 60 años después. Los investigadores hallaron una correlación entre las emociones positivas vertidas en esas notas autobiográficas y la longevidad. El 90% en las que se había cuantificado mayor número de emociones positivas seguía con vida a los 85 años. Y esto solo sucedía en el 34% de los que habían mostrado menos emociones positivas. En una evaluación posterior, el 54% de las que más emociones positivas mostraron seguían vivas a los 94 años, mientras que el grupo con menos emociones positivas solo sobrevivía el 11%. También descubrieron que las monjas que expresaban más pensamientos o tenían una mayor riqueza de vocabulario tenían una menor posibilidad de desarrollar algún tipo de demencia senil pasados los 85 años, edad en la que el riesgo de Alzheimer está en torno al 50%. Un estudio continuó incluso tras la muerte de las participantes en el estudio, ya que la gran mayoría donaron su cerebro para que pudiera ser analizado con posterioridad. En ese sentido, el mayor descubrimiento fue que no había una relación clara entre patología y síntomas, es decir, que monjas cuyos cerebros presentaban daños graves habían mostrado un buen estado de salud física y mental, y a la inversa, se encontraron tejidos intactos en monjas que habían mostrado claros síntomas de algún tipo de demencia senil. También se descubrió que los cerebros más sanos se correspondían con los de las monjas que vivieron más de 100 años. Resulta curioso saber que el profesor Snowdon comenzó el estudio de forma completamente casual. Acudió al convento para indagar sobre los hábitos alimenticios de la comunidad religiosa y sus efectos en el envejecimiento. Ya allí se sorprendió al darse cuenta de que era un grupo de estudios interesante, con características idóneas para ser estudiado, con niveles de estrés bajos, sin tabaco ni alcohol. En ese lugar llegaron a vivir 7 monjas con más de 100 años, eran denominadas las 7 magníficas. El estudio recibió una subvención oficial de unos 5 millones de euros debido al interés que suscitó. Llegamos a una conclusión muy interesante: la senilidad y el envejecimiento mental no parecen inevitables, y aunque seamos muy ancianos, la clave parece residir en las emociones positivas. Las principales emociones.
Múltiples autores han ahondado en esta cuestión, matizando las emociones y estudiándolas en diferentes países y sociedades para llegar a un acuerdo. El psicólogo estadounidense Paul Ekman, asesor de la película Del revés de Pixar, estudió a fondo las emociones y la manera en que demostramos aquello que estamos sintiendo, la expresión facial o corporal que acarrean, por qué al sentirnos tristes nos encogemos de hombros, por qué gesticulamos de manera diferente al experimentar asco o miedo. Paul Ekman creó lo que se conoce como Sistema de Codificación Facial de Acciones, FACS, por sus siglas en inglés, una taxonomía que mide los movimientos de los 42 músculos de la cara, así como los dos de la cabeza y los ojos. Estableció en 1972 que habían 6 expresiones faciales universales que relacionó con las que para él son las 6 emociones básicas o primarias: ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Las moléculas de la emoción. Entramos en un campo apasionante. La neurocientífica estadounidense Candace B. Pert, fallecida en 2013, directora del NIMH, Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos, y autora del bestseller Molecules of Emotion, las moléculas de la emoción, sobre el efecto de estas en la salud. Provocó una verdadera revolución con sus estudios en torno a la conexión mente-cuerpo. Fue ella quien descubrió el receptor opioide. Pasemos a explicar de forma sencilla su descubrimiento. Los receptores a opioides se encuentran en la superficie de la membrana celular y se unen de forma selectiva a moléculas específicas tipo llave cerradura. Estas moléculas que llegan a los receptores son los denominados neuropéptidos. Estos últimos son los sustratos básicos de la emoción. Lo interesante es que cada emoción activa la producción de estos neuropéptidos. Cuando el receptor de la membrana recibe esa molécula neuropéptido de la emoción, transmite un mensaje al interior. Este mensaje tiene la capacidad de alterar la frecuencia bioquímica celular, afectando su comportamiento. ¿A qué nos referimos con el comportamiento celular? Desde la generación de nuevas proteínas o la división celular, a la apertura o cierre de canales iónicos o incluso la modificación de la expresión epigénica, genes, es decir, estos neuropéptidos actúan como mecanismos que alteran nuestra fisiología, comportamiento o incluso genética. Parte de la historia de una célula deriva de las señales de los neuropéptidos de las emociones mandan a la membrana. Según palabras de la propia doctora Pert, los neurotransmisores llamados péptidos llevan mensajes emocionales. A medida que cambian nuestros sentimientos, esa mezcla de péptidos viaja por todo el cuerpo y el cerebro, literalmente están cambiando la química de cada célula del cuerpo. Debido a estos y otros descubrimientos, es considerada la fundadora de lo que hoy se denomina psiconeuroinmunología. La enfermedad está, por lo tanto, asociada de forma ineludible a las emociones. Cuando la emoción se expresa, el organismo responde. Cuando una emoción es negada o reprimida, esta se queda atrapada, perjudicando seriamente al individuo. Como dice Pert, toda emoción tiene un reflejo bioquímico dentro del cuerpo. Quien se traga la emoción, se ahoga. Ya lo dice un refrán español: quien mucho traga, al final se ahoga. Durante estas páginas hemos ido descubriendo la importancia que tienen los pensamientos y emociones en nuestra salud y conducta. Veamos un ejemplo concreto. Si alguien me dice, vas horriblemente vestida, yo puedo reaccionar de diferentes formas. Respondiendo, tú sí que eres horrible. La segunda sería, tragándome toda emoción, quedándome resentida y triste y dándole vueltas, porque me habrá dicho esto, tampoco soy tan horrible, ¿qué tendrá contra mí? Tendría que haberme vestido de otra manera. La tercera, bloquear y anular lo sucedido sin pensarlo, ignorarlo. La cuarta, responder algo tipo, a mí me gusta, siempre he tenido gustos originales y distintos. Cada respuesta tiene un impacto diferente en el cuerpo, en cada célula y, por supuesto, en la mente. En el primer caso, cuando responde de forma impulsiva, directa e incluso un poco agresiva, quizá mi organismo no se altere, pero acabo perdiendo amigos y rompiendo o dificultando mucho relaciones personales. La segunda y la tercera me enferman. Estoy silenciando y bloqueando emociones negativas y eso tiene repercusión sobre mi salud física y psicológica. Freud lo explicaba de esta forma, de esta manera. Las emociones reprimidas nunca mueren, están enterradas vivas y saldrán a la luz de la peor manera. La última respuesta es la más sana. No siempre es posible actuar y responder de la mejor manera posible. A veces la propia personalidad o las circunstancias nos hacen actuar de forma inesperada o inadecuada y solo somos conscientes de ello tiempo después.
Vivimos en una sociedad que nos incita a bloquear y anular las emociones. Esto se debe a que parece que sentir o emocionarse es un signo de debilidad o de falta de fortaleza. Incluso en ocasiones parece que resulta inadecuado y poco apropiado expresar lo que uno siente, sobre todo si tiene un componente emotivo. Lo que nos dedicamos al mundo de la mente y las emociones, sabemos que reprimir una emoción equivale a no aceptarla. Se quedan encajadas y enquistadas en el subconsciente. Lo lógico es que afloren de una u otra forma en otro momento de nuestra vida, perturbando entonces profundamente nuestro equilibrio. Un ejemplo claro son las depresiones que acontecen en el embarazo o puerperio, momentos de gran vulnerabilidad en la mujer. Si uno guarda lo que siente por miedo a lo que piensan los demás, por temor a quedar en ridículo o por incapacidad para expresarlo, eso termina causando un daño. Las emociones se acumulan y nos perjudican. Son como sombras que perturban nuestro cuerpo y nuestra mente. Aprende a expresar tus emociones. Cuando uno no es capaz de hacerlo, a veces espera que sea la otra persona la que se da cuenta del daño cometido. La realidad es que la mayoría de las veces los que juzgan, critican o hieren no lo hacen con maldad. Incluso ignoran el daño que causan a otros. Existen personas que disfrutan ofendiendo y agrediendo a otros, pero son los menos. En estos casos hablamos, por ejemplo, de personas con trastornos de personalidad severos, el afectado por un trastorno antisocial, comúnmente llamado psicópata, disfruta haciendo daño a otros y lo realiza con intencionalidad de herir. Por otro lado, existen personas con una alta sensibilidad y vulnerabilidad a los comentarios y actos de otros. Poseen una piel psicológica excesivamente fina y hay que tratarlas con esmero porque a la mínima se sienten ofendidas. El caso de Beatriz y Luis. Beatriz y Luis llevan 6 años casados, tienen 3 hijos pequeños, el mayor de 3 años y 2 mellizos de 1 año. Luis es un arquitecto que durante muchos años trabajó y viajó bastante, pero tras la crisis económica ha sufrido de forma considerable. Ha cambiado de trabajo y ahora acepta proyectos tipo freelance para mejorar su sueldo. Luis es directo, impulsivo, rápido y eficiente, perfeccionista. Se fija en los detalles y le gusta que todo esté bien. Ve las cosas con claridad y expresa en todo momento lo que siente. Beatriz es decoradora. Se conocieron en un proyecto de remodelación de un edificio de interés cultural en el norte de España y al poco se hicieron novios y se casaron. Ella viene de una familia donde es la mayor de 4 hermanas. Tiene una relación muy próxima con sus hermanas y con su madre. Siempre ha sido muy sensible. Su padre estuvo enfermo muchos años por un problema renal y ella ha ayudado siempre a su madre en todo. Tiende a tragarse todo lo malo que sucede para no preocupar a nadie en exceso. Beatriz acude a mi consulta porque desde hace unos meses está triste, apática y sin fuerzas. Lo relaciona con el nacimiento de los mellizos, pero ya han cumplido el año y sigue sin levantar cabeza. No consigue disfrutar con nada y en algunos momentos del día, cuando Luis está trabajando, se encierra en su cuarto a llorar. Intenta disimular delante de sus hijos. Cuando su marido vuelve a casa, cansado y ligeramente irritable, cuesta más ganar el dinero. Ve juguetes por el suelo, la casa desordenada y a los niños llorando. Y exige a gritos que todo se ponga en orden rápidamente y que los niños cenen rápido y no hagan ruido porque quiere meterse en el salón a ver las noticias sin que nada lo moleste. Beatriz, callada, no dice nada, ordena, limpia, prepara la comida y, cuando tiene a los niños acostados, solo quiere llorar. Luis no se da cuenta, está en lo suyo, en sus preocupaciones, y Beatriz no le dice nada. Nada, porque no sabe decirlo, no sabe expresarlo. El día que Beatriz llega me dice que hace unos días le han diagnosticado el síndrome de colon irritable. Le realizo una entrevista completa donde me cuenta la historia familiar, reconoce no haber sabido jamás enfrentarse a su marido ni a nadie cercano para evitar los conflictos. Prefiere la armonía aparente a replicar o decir algo que no le parece bien. En los últimos tiempos asocia vértigos y mareos, aparte de la sintomatología digestiva. Psicológicamente admite no disfrutar con nada, tiene fallos de memoria y dificultad para concentrarse. Cuando hablamos con su marido, Luis no entiende qué la puede haber llevado hasta esa situación. Explica que su mujer es una persona de gran corazón y que jamás se enfada. Reconoce que él tiene un carácter explosivo, pero que su mujer le lleva muy bien. Explicó a cada uno por separado en forma de esquema cómo funciona su mente, sus emociones y sus comportamientos tras los estímulos externos, a Beatriz tras los gritos e impaciencias de él y a él tras las frustraciones por temas económicos y profesionales. Les uno el esquema de personalidad del otro para que se entiendan y les oriento con pautas muy concretas para mejorar la relación. Tras unos meses de terapia, Beatriz está mejor, le pauto medicación antidepresiva para mejorar el estado de ánimo, que le ayuda a regular los síntomas físicos.
a Luis un estabilizador del ánimo para bloquear los momentos de impulsividad. Tras la psicoterapia mejora la relación de forma significativa, cada uno entiende mejor cómo funciona el otro, pero sobre todo aprenden a gestionar sus emociones de forma más sana. Por lo tanto, si no expresamos cómo nos sentimos, existe una gran probabilidad de que las personas que tengamos enfrente no sean conscientes del daño que nos causan. Las mujeres en general son más sensibles que los hombres y al darle a todo más vueltas sufren más, con el agravante de que en muchos casos sus maridos, por falta de tiempo, atención, aptitud o todas ellas, no saben leer los sutiles signos externos con los que a veces intentan comunicarse. Los hombres suelen ser menos emotivos y más prácticos. En la cultura de hoy, la mujer tiene mayor capacidad de enseñar a amar, a sentir y a expresar que el hombre, por supuesto, como en todo, existen excepciones de la regla, pero esta suele ser la dinámica más frecuente que encuentro en consulta. No digo que sea bueno decir lo primero que se nos pase por la cabeza o sintamos, pero tampoco es saludable omitir toda la conversación con quien convivimos sobre algo que nos esté haciendo daño. Lo importante es alcanzar el equilibrio entre las situaciones en las que es necesario expresarse emocionalmente y aquellas otras en las que es mejor callar para salvaguardar nuestra paz interior y armonía exterior. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Marian Rojas Estapé, parte 8.